Desde su origen, los seres humanos han sufrido enfermedades epidémicas que al propagarse se han convertido en pandemias. Las enfermedades epidémicas se empezaron a controlar hasta el siglo XIX, con los descubrimientos de Louis Pasteur y Robert Koch sobre microbiología y la invención de las vacunas. Hoy haremos un recuento sobre las pandemias más mortíferas de la historia. Número 1. Plaga de Justiniano. Pandemia que afectó al Imperio Romano de Oriente. La plaga de Justiniano fue una pandemia que afectó al Imperio Romano o Imperio Bizantino, incluyendo la ciudad de Constantinopla y otras partes de Europa, Asia y África, entre los años 541 y 750. Se estima que entre estos años la población de esos continentes perdió entre 25 y 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. Por ello, se ha llegado a considerar como una de las más grandes plagas de la historia. Se supone que la causa fue la peste bubónica, y las investigaciones más recientes confirman que se trata de la misma plaga relacionada con las infecciones actuales o de la época medieval. Historiadores modernos le dieron su nombre en referencia al emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino. El impacto sociocultural en el periodo de Justiniano ha sido comparado al de la peste negra. Según algunos historiadores del siglo VI, la plaga epidémica tuvo repercusiones a nivel mundial, atacando Asia, África y Europa. En la bibliografía, la causa más aceptada de la pandemia es la peste bubónica, que posteriormente también causaría la pandemia llamada peste negra en el siglo XIV, aunque un estudio de 2011 ha señalado que los agentes patógenos de estas dos enfermedades son diferentes. No obstante, podemos señalar que ambas enfermedades serían variantes de la peste bubónica, pero provenientes de cepas diferentes. La rata negra es un transmisor de la peste bubónica, debido a su cercanía a los hábitats del ser humano. Normalmente la plaga se transmite de las ratas a los humanos y algunas veces entre humanos. Las pulgas suelen infectar a las ratas y otros roedores. El estómago de la pulga es infectado por la bacteria Yersinia pestis. En general, la bacteria suele tardar unos 14 días en bloquear el estómago de su huésped. La enfermedad se produce porque al tener el estómago bloqueado, la pulga no puede alimentarse y por lo tanto debe morder varias veces a su huésped, regurgitando finalmente el contenido de su estómago en su torrente sanguíneo. En general, todos los mamíferos pueden contraer la enfermedad, siendo los hombres, los gatos y algunos roedores más susceptibles de contraerla, mientras otros, como los perros, son más resistentes. Número 2. La peste negra, o también conocida como la pestilencia o la gran mortandad. Fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad. Alcanzó su punto máximo entre el año 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 80 a 200 millones en Eurasia y África del Norte. Luego llegó a Europa a través de las rutas comerciales, inducida por marinos. La peste es una zoonosis causada por la bacteria Yersinia pestis.
y el resultado más común suele ser la aparición de nódulos, seguida de infección septicémica o neumónica. Probablemente se originó en Asia Central o Asia Oriental, desde donde viajó a lo largo de la Ruta de la Seda y llegó a Crimea en 1347. A partir de ahí, posiblemente fue transportada por pulgas que vivían en las ratas negras, que viajaban en barcos mercantes genoveses. Se extendió en toda la cuenca del Mediterráneo y llegó a África, Asia Occidental y el resto de Europa, a través de Constantinopla, Sicilia y la península italiana. La evidencia actual indica que una vez que la peste negra llegó a tierra, fue en gran parte propagada por los seres humanos. Los brotes de la peste se repitieron en diversos lugares del mundo hasta principios del siglo XIX. Número 3. La viruela. Fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola en el siglo XIX. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977 y en 1980 la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad de alrededor del 30%, con tasas especialmente altas en bebés, mientras que en aquellos que sobrevivían dejaba cicatrices por todo el cuerpo y en algunos casos quedaban con ceguera. Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómitos, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en llagas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias que datan del siglo III a.C. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia, a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela, y un tercio de los sobrevivientes desarrollaba ceguera. Se cree que solo en el siglo XX la viruela mató hasta 300 millones de personas. En 1967, apenas una década antes de su erradicación, se registraron 15 millones de casos. Número 4. Gripe española. La pandemia de gripe de 1918, conocida como Soldado de Nápoles y posteriormente también como gripe española, fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud, y también animales, entre ellos perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en un solo año acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. Recibió el nombre de gripe española porque la pandemia ocupó una mayor atención de la prensa en España
que en el resto de Europa, ya que España no estaba involucrada en la Primera Guerra Mundial, y por lo tanto no se censuró la información sobre la enfermedad. Algunos de los síntomas incluían pupilas moderadamente dilatadas, fiebre superior a los 39 grados, pulso rápido, de más de 140 pulsaciones por minuto e incluso hasta 160. Los síntomas iban empeorando según avanzaba la enfermedad. Número 5. Gripe asiática. La pandemia de gripe de 1957 a 1958, también conocida como gripe asiática, fue una pandemia de gripe causada por un brote de influenza H2N2 que se inició en China. Tuvo una alta tasa de mortalidad, con estimaciones de alrededor de 1 a 4 millones de personas fallecidas por causa de la pandemia, lo que la convierte en una de las más mortíferas de la historia. Aproximadamente en el mes de abril de ese año, pasó de China a Hong Kong y a Singapur, de donde se difundió a la India y a Australia. Durante los meses de mayo y de junio, el virus se extendió por todo el Oriente. En julio y agosto pasó a África y posteriormente a Europa y a Estados Unidos, entre octubre y noviembre. En menos de 10 meses, el virus alcanzó una distribución mundial. La rápida difusión de la pandemia fue debida a dos factores: el incremento de la rapidez de los transportes y vuelos internacionales, la mutación sufrida por el virus. Número 6. La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o VIH-Sida. Tras la infección inicial, una persona puede no notar síntoma alguno, o bien puede experimentar un periodo breve de cuadro tipo influenza. Típicamente le sigue un periodo prolongado sin síntomas. A medida que la infección progresa, interfiere más con el sistema inmunitario, aumentando el riesgo de infecciones comunes como la tuberculosis, además de otras infecciones oportunistas y tumores. En el año 2014, aproximadamente 36.9 millones de personas vivían con VIH y causó 1.2 millones de muertes. La mayoría de los infectados viven en el África. Entre su descubrimiento y el 2014, el SIDA ha causado un estimado de 39 millones de muertes en todo el mundo. Número 7. La pandemia de COVID-19. Conocida también como pandemia de coronavirus, es una pandemia en curso derivada de la enfermedad causada por el virus SARS. Inicialmente fue llamada neumonía de Wuhan, puesto que los primeros casos fueron identificados en diciembre de 2019. La Organización Mundial de la Salud la declaró una emergencia de salud pública de importancia internacional el 30 de enero de 2020, condición que mantuvo hasta el 5 de mayo del año 2023, cuando la OMS decretó el fin de la emergencia sanitaria. No obstante, el curso de la enfermedad se mantiene en pandémico, condición vigente desde el 11 de marzo de 2020. Al 21 de enero de 2023, se habían contabilizado más de 673 millones de casos de la enfermedad en 260 países y territorios, y habían 6.74 millones de fallecidos. El virus se transmite generalmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva. Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, pero también se puede difundir al tocar una superficie contaminada
y luego llevar las manos a la cara o a las mucosas. Su periodo de incubación suele ser de 5 días. Y bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de este video. Te invito a que me dejes tu like y si lo deseas también puedes suscribirte a este canal para que estés pendiente de todos los videos interesantes que voy a subir.